Dentro de la modalidad de la comunicación, las mañaneras se han convertido en un referente obligado para quienes nos dedicamos al periodismo, porque podemos escuchar lo positivo, de viva voz y de primera mano, la percepción, la visión que tiene un presidente de la República sobre los problemas que nos aquejan y cómo los pretende resolver. Pero también el riesgo que conlleva es que encuentra uno una fuerte dosis de, pues ahora sí, de ideología, ¿no? O de alineación o de esfuerzos por tratar de compartir o de crear un proyecto con una visión muy particular y muy propia. Y el tema de la comunicación cada vez se vuelve más relevante, la manera como los medios se comportan y la transformación que estos, para bien o mal, han tenido con la ayuda también de las redes de comunicación que han venido a darle un aire muy diferente a los medios tradicionales. Hoy aquí en el estudio, gracias Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro Cárdenas. Bienvenido, Alejandro Cárdenas. Alejandro es doctor en comunicación, es director de la Ibero Radio, bienvenido, periodista también, miembro del Sistema Nacional de Investigación y un conocedor de los medios, así que nos sentimos contentos con tu presencia. Podrás decirnos si estábamos bien o estábamos mal. Por otro lado, Jorge Espejel, de Redes Poder y también jefe de información aquí de Mega Noticias. Tu percepción de lo que ha sido Andrés Manuel López Obrador nos está enseñando lo que es lo que debe ser el periodismo. Híjole, en el fondo yo veo que está en juego lo que podemos llamar el modelo de control político, ¿no? De difusión. Es decir, estamos hablando de cómo se controla el poder a través de los medios de comunicación y estamos viendo un cambio en el país con la llegada del nuevo gobierno. Es lógico, es normal. Cuando llega un nuevo gobierno cambian las relaciones de poder y cambian también las relaciones de medios. La relación prensa-poder se modifica y ustedes han visto y la audiencia ha visto que los cambios han sido muchos, ¿sí? No solo ha habido cambios en los medios públicos, que es lógico, ¿no? Cambian las figuras, pero también ha habido cambios importantes en los medios privados. Entonces, en esa lógica, lo que estamos viendo es un modelo donde López Obrador tiene una característica importante de dos niveles. Uno, trata de enlazarse con la comunicación directa con el pueblo a través de las mañaneras, es decir, cambia el modelo de comunicación política diciendo ya los gobernantes no son herméticos como era Peña Nieto que no daba, o Calderón que no daban conferencias de prensa ni en pintura, y probablemente le ha dado más conferencias que muchos presidentes de México. ¿Sí? Que es un caso único en el mundo. Un caso único en el mundo. Pero evidentemente eso es solo una parte y es de forma. La otra parte es la mediación, es decir, la relación con los medios. Evidentemente, esta comunicación directa la está queriendo desarrollar, por decirlo de algún modo, a través de los medios digitales y a través de los medios públicos. Benditas redes, dice. Las benditas redes sociales, ¿no? ¿Sí? Y debemos decir que no le está saliendo tan mal, en términos de que está marcando en algunas partes la agenda. Por otro lado, ¿cómo se está dando la relación con los medios? Pues es una relación donde es indirecta, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Ustedes han visto, él no ha tenido que hacer cambios, o si lo ha hecho, ha sido muy por debajo del agua, ¿sí? Y han ido saliendo figuras muy en contra de López Obrador directamente y se han ido insertando. ¿Cómo quiénes? Pues podemos hablar, por ejemplo, del caso Carlos Marín, que fue algo muy extraño, que salió, que no se dijo por qué, pero es evidente que algo sucedió, ¿no? Es evidente que después de unos meses, hace 6 años fue el caso, recordemos, ¿no? El caso de Pedro Ferriz también, ¿no? Claro. Es decir, son hechos, y después el caso Aristegui incluso, ¿no? Es decir, se van cambiando, se van moviendo las figuras, pero lo que yo he visto, y lo mencionabas hace un momento, Víctor, es que algunos medios de comunicación están en una lógica donde pues prácticamente están adelantándose a lo que podía ser, acomodándose de cierta forma. Pero podríamos decir que el objetivo principal de estos medios o de estos grupos es el negocio. Podríamos Siempre pensar ha sido que el objetivo... No es el periodismo, ni es hacer un buen periodismo. Es cómo me acomodo para poder seguir teniendo los ingresos que tenía en gobiernos anteriores, ¿correcto? El objetivo del periodismo tendría que ser el beneficio de la democracia, pero debemos de entender que como medios privados tienen un interés económico, eso es normal. El problema es que no piensen en el interés público en el momento de estar pensando en la nueva dinámica de su relación con el poder. Oye, aquí valdría la pena precisar que las principales ganancias de la inmensa mayoría de los medios de comunicación es a través de los convenios con los gobiernos, Sí, no a través de sus suscriptores, no a través de la publicidad, o sea, no a través de la venta de espacios informativos o de espacios
en radio, televisión o prensa, sino convenios, que muchas veces, o casi siempre, o siempre quedan en lo oscurito. Los convenios, ¿qué convenios tiene el gobierno con Televisa, por ejemplo, con TV Azteca? ¿Cuánto se le paga? ¿Y por qué se le paga? Justo estás tocando el tema más importante, el clientelismo que existe en la relación prensa-poder en México, que es algo. Y la pregunta es si este nuevo modelo que está implementando López Obrador, que algunos académicos especialistas, puedo mencionar a Javier Steinau, por ejemplo, de la UAM, dicen que el problema es que es un prototipo. O sea, todavía no sabemos cuál es esa claridad, ¿sí? Y en ese sentido, esa relación prensa-poder que existe y ese asunto vinculado con la comunicación gubernamental, donde casi todos dependen de la publicidad oficial, está extrañamente en una especie de impasse porque no hay claridad en las acciones del gobierno, en este caso de López Obrador. ¿Y por qué digo que no hay claridad? Porque Palos de ciego. sí, porque solo la forma la podemos ver, tratar de acercarse directamente a la sociedad. Pero en el fondo No sabemos no sabemos todavía por dónde. Y mencionó el caso de Reforma y de Proceso, que son dos de los, digamos, ha atacado a otros medios, incluso a hijos de algunos periodistas asesinados. Hay más de 6 casos de periodistas asesinados en este país que no se han resuelto, se han detenido algunas personas. Pero Proceso y Reforma, podemos decir que son dos medios que incluso pueden tener ideológicamente perfiles muy diferentes, Claro. pero son medios que intentan ser plurales y profesionales. Y esos medios son los que cuando López Obrador estuvo casi 18 años buscando el poder, son los que más voz le daban, extrañamente. ¿Más y qué? más voz le daban a López Obrador. ¿Sí me Pues explico? mira, yo me acuerdo que desde el año 2000, Reforma se convirtió en el vocero de todos los enemigos directos e indirectos de López Obrador. No había asunto que tratara a López Obrador que no lo atacara a Reforma. O sea, ahí hay hubo durante todos estos años, desde que la primera vez se lanzó López Obrador a la presidencia de la República hasta ahora, que siempre fue un enemigo directo y del periódico Reforma y de sus directivos. Ahora, también debo decirte algo, es a través de Reforma donde nosotros nos hemos enterado de los grandes enemigos de la sociedad, no solo enemigos de Andrés Manuel López Obrador. Sí. En Reforma también ventilaron casos de Peña Nieto y ventilaron la Casa Blanca y ventilaron muchos Reforma otros casos. publica constantemente situaciones de corrupción ligada a personajes de Y distintas sí ha ideologías. habido una línea que ataque a López Obrador, pero también a otros, Directísima. pero a otros políticos Pero mira, también, mira, directamente. En el año 2006, en el año 2000, que fue la primera vez que se lanzó este hombre a la presidencia, el periódico Reforma tiró por viaje, pero era una campaña enfermiza contra López Obrador que se repitió en el año 6 años después. Ahora, Yo fui maestro del que fue y sigue siendo, de hecho, el director editorial de Reforma. Y yo lo conozco. Ese chavo en su juventud había sido miembro del Partido Comunista. Ok. ¿Sí? Y en una ocasión yo le hablé porque decía, esto es el colmo de la animadversión que tienen contra López Obrador. Yo en una ocasión me comuniqué con él y le pregunté, oye, ¿qué está pasando con tu periódico? Que hay una animadversión enfermiza contra López Obrador. ¿Y sabes lo que me dijo? No, eso lo sabe, eso pregúntaselo a los dueños. Ahora, pero sí tocan a otros políticos. Y a diferencia de los que ahora son sus aliados, a eso iba. que esos eran pero peores y sin argumentos siquiera, ¿me explico? ahora Es una son sus grandes contradicción. Y aliados. ahora son sus grandes aliados. Estas cosas, sí, y estoy de acuerdo contigo en lo que mencionas, pero de cierta forma estas cosas están marcando una tendencia extraña de este prototipo que estamos viendo, donde en el fondo no hay claridad. Y creo que lo que tenemos que preguntarnos es si este cambio de gobierno y este modelo de comunicación gubernamental nos va a llevar a la democracia, al pluralismo, a la libertad de expresión, o nos va a dejar en el autoritarismo, en la presidencia imperial, y nos va a dejar de cierta forma en la falta de Ahora, libertad de expresión. Una lección que a mí me queda de esto que está ocurriendo es que más que un daño, les está haciendo un bien
al criticar a Andrés Manuel López Obrador como presidente, como institución, en el momento en el que está cuestionando a estos medios, inmediatamente mi simpatía se va hacia esos medios. Porque de alguna manera los estoy viendo como contrapoder, que es lo que creo que es un papel del periodismo, el contrapoder, ¿no? Ayer hablábamos un poquito de eso y coincidimos en el punto en que el presidente no tiene, aunque tenga una opinión porque la va a tener, no tiene por qué expresar públicamente su malestar hacia la publicación de un medio, porque se puede prestar a malas interpretaciones. En este caso, en la rueda de prensa, fue contra Reforma por la nota que fue titulada como "Viviré en un palacio", contra Sin Embargo por la nota en donde sacaron que su hijo lo inscribió en un curso de verano de 60,000 pesos, y contra Proceso por todo lo anterior que ya venían platicando. Entonces se fue contra 3 medios diferentes que se caracterizan además por ser plurales. Si uno analiza las plumas de Sin Embargo, pluralismo, tiene plumas derechosas definida, y plumas hasta como zapatistas. Fíjate. Y si tú analizas las plumas de Reforma igual, las de Proceso igual. Entonces, digamos que los medios a los que está atacando son quizá los más plurales del país. Pero fíjate lo que dice Alejandro, que creo es un concepto muy valioso. Cierto pluralismo con ideología definida. A ver, ¿cómo es eso? Si tienes una ideología, ¿puede ser plural? Yo creo que sí, porque justo en México lo que sucede es que, a diferencia de muchos medios, que ustedes no, evidentemente ustedes son en parte la excepción, en México se aplica la regla de perro no come perro, ¿no? Es decir, Así es. ¿sí? Así Que es. yo no hablo de los otros medios porque no quiero tocar los intereses de mis colegas, de mi gremio periodístico, ¿no? Entonces, de cierta forma no se habla de medios y en otros, digamos, en otros países, en la lógica internacional, los medios se definen ideológicamente y asumen una postura. Y es sobre válido. esa postura argumentan. Y aquí en México no. Se acomodan a la relación con el poder en lugar de pensar en que es el interés Es público que en otros países los medios no tienen esa relación perversa con el gobierno. no hay esa Sí, relación de esos clientelismo. medios en el extranjero viven de esos suscriptores o viven de la publicidad, no de los convenios. Yo creo que en muchos países el concepto de convenio con el gobierno es inentendible. Inentendible. Inentendible, dicen, pero ¿cómo? Eso es corrupción. Las famosas Corrupción institucionalizada. ¿Sí? O sea, porque a final de cuentas no hay un criterio imparcial que valore lo que se entrega a los medios con la publicidad o la influencia. Y ahí es donde entramos. Perdón, yo nada más quiero hacer esta acotación. Es cierto, pero también en esos países donde se ven modelos muy definidos, donde dices estos medios son de derecha y estos medios son de izquierda, O de este medio centro, es de centro, etc. o salinistas. También Sí. hay una, digamos, hay un piso parejo. O sea, las fuerzas son similares. Y además hay una Y tradición es una periodística, Sí. hay una tradición periodística de derecha o de izquierda y que es pública, que es Exacto, respetada, que exacto. nadie se está escondiendo. Entonces tú lees un periódico y dices, este es de izquierda, y yo entiendo que es de izquierda. Claro. y va a defender sus valores Por de ejemplo, izquierda. en Francia, Liberación, por ejemplo. En España, El País. Sí. En Italia, l'Unità. Sí. Ahora, si nos vamos a los hechos, aquí es donde empezamos a salir del periodismo de declaracionitis, que también debo decir que hay un tema que yo quiero hacer también autocrítica de los medios. Nosotros como gremio, ante estos señalamientos, que ayer la ONU dijo al presidente, cuidado con sus Sí, palabras, ¿no? cuidado con sus palabras. Y, digamos, sobre todo por el tema de que puede generar que se hostigue, no solo por redes sociales, Lo que a los dices, periodistas. sí, claro. También como gremio no ha habido una organización, o sea, para las cosas que ha hecho y que ha dicho de señalar y hostigar a medios, todavía podemos decir que son frases directas. Él cuando fue jefe de gobierno no demostró ser un jefe de gobierno autoritario, ahí hay una señal. La diferencia entre las palabras de él, que quizás no sigue la línea de su equipo de comunicación, ¿no? Que es una característica de él. Pero, ¿qué tanto como gremio estamos defendiendo a esos otros medios? ¿Qué tanto los periodistas que van a la mañanera, los grandes grupos de radio, no se unen para decir, oiga, señor López Obrador, no ataque a los medios? La Sociedad Interamericana de Prensa ya lo hizo, Oye, es Artículo 19 ya lo hizo. Alejandro, esta semana, si mal no recuerdo, hubo una... López Obrador dio su perorata, digamos, su conferencia, y luego dejó el espacio a la jefa de Notimex, ¿o cómo se llama? Sí. San Juana Martínez. San Juana Martínez. San Juana Martínez. Después de darle su apapacho y decir que era lo Sí, máximo. sí. Bueno, ahí
todos los reporteros que estaban ahí en el evento, en la sede, en la salón, se le fueron a la yugular a esta mujer. Sí. Pero ferozmente. Bueno, ferozmente. ¿por qué no recordamos uno de los pasajes, uno de los De momentos acuerdo. que para mí se me hace muy interesante cuando tiene un intercambio ahí con Proceso? Bien. ¿Verdad? Tenemos Sí. esa parte, rescatamos esa parte, vamos a esa parte. La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros. No es ningún reproche. No es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien. No, pero estábamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones. Los Es una periodistas visión militantes, sí, distinta, presidente. sí, pero Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón también. Sí. Son 150 años de distancia, presidente. Sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República Restaurada, todos tomaron partido. Y es que es muy cómodo decir, yo soy independiente, o el periodismo no tiene por qué tomar partido o apostar a la transformación. Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla. Oh, es informar, presidente. Sí, pero a veces ni eso. A veces ni eso. Es editorializar para afectar las transformaciones. Editorializar es también tomar partido, presidente. Sí, pero O sea, usted pide Para que el- editorialicen nada más a favor de para usted. el Pues eso conservadurismo. no corresponde al papel para que… conservar, no para transformar. O sea que es lo que se ha hecho en el caso del Proceso, mucho en ese sentido. Por eso lo leo poco ya, desde que falleció don Julio Scherer, al que admiraba mucho. Pero ese es otro asunto. Qué bueno que podamos debatir. A ver, qué interesante lo que señala, ¿no? Primero, bueno, algo que yo acotaría, dentro de un medio de comunicación, pues hay diferentes piezas periodísticas. Y sí parto de la idea de que la información debe ser lo más objetiva dentro de lo posible, porque eso de la objetividad también es un cuento que nadie se cree. muy difícil. Es muy difícil, pero dentro de tratar de ser dentro de lo que es la noticia. Pero hay otros espacios como la editorial, o como los programas de análisis, donde el comentario se vale. Por supuesto. Donde yo lo que pienso lo digo. No necesariamente es la verdad. La objetividad la inventaron las agencias de noticias a inicios del siglo pasado para poder Gringas. tener fuentes acreditadas, pero el periodismo era completamente subjetivo. Sí, Sí. absolutamente. Y ahora, Él recurre mucho al pasado, ¿eh? Habla de Zarco, habla Pero- de los hermanos Flores Magón. tenemos que recordar que la revista Proceso tiene una historia, surgió de la censura. Y es una gran revista. Es una revista importante y Era, además, era. acuérdense Sí, y bueno, cómo en el caso de Calderón, la CNDH acreditó que Calderón restringió la publicidad oficial contra Proceso por la víscera. Fíjense la diferencia del tipo de presidente. Calderón no decía nada frente al micrófono, ¿sí? Pero por debajo del agua, ya ven que dicen que era de mecha corta el señor, Sí. le restringió la publicidad y le llegó una recomendación. Entonces, la revista Proceso, además acuérdense que hay un funcionario dentro del gobierno de López claro, Obrador, Scherer. que es hijo Sí, del de director. Julio Scherer. Y la revista Proceso, Que renunció, por cierto, a todo por lo que tiene que ver con supuesto, proceso. renunció a inicio del gobierno marcó distancia con una portada donde hablaba de posible regreso del autoritarismo. Entonces, también la revista Proceso en este momento está, de cierta forma, marcando la distancia por esa relación que había, que evidentemente es perfectamente entendible en la dinámica donde renuncias y asumes otra postura, ¿no? Me parece que lo que dice Arturo Rodríguez, que por cierto es de por acá, es interesante, pero también es importante entender que López Obrador está en la lógica de es mi proyecto de gobierno y quiero que me apoyen. Eso es lo que está pidiendo. Y ahorita todavía tiene capital político. El problema es que acordemos... A la baja. Pues tiene capital político todavía porque le está hablando al mismo tipo de audiencia que votó por Sí. él y que se aprovecha de lo que Cierto. decían ustedes hace un momento, la credibilidad de los medios.
también se aprovecha de eso, que también ha ido a la baja. Oye, yo lo que veo es que recurre mucho a las figuras del pasado y a la historia. Y algo de verdad tiene, yo me acuerdo, y recurre mucho a lo que ocurrió con Francisco y Madero. Parte de la caída de Francisco y Madero en su momento fue por una prensa demasiado hostil también y demasiado agresiva contra él, que le fue, ahora sí como que dicen, poniéndole el tapetito hasta llegar a su propia muerte. O sea, fue una prensa adversa, totalmente adversa al servicio del porfirismo, de los grupos. Incluso hay quien ya ha manejado ese tema de forma extraña, ¿no? De, ay, sí, Madero, o sea... Sí, sí, ¿verdad? Bueno, pero lo cierto es que ahí es un ejemplo claro de cómo una empresa, cómo los medios de comunicación pueden destruir un proyecto de nación. Sí. ¿Podría pasar lo mismo con Andrés Manuel, pregunto, actualmente? Pues, digo, también Peña Nieto le echó muchas ganitas para que nosotros sintiéramos, o la ciudadanía, animadversión hacia él, pero también influyeron mucho todos los reportajes de rigor que sacaron por cuestiones de corrupción, para que haya sido el presidente peor calificado de la historia. Pero reportajes que normalmente aparecían en las redes, no en los medios impresos. No, pero esos reportajes... Después eran retomados por los medios impresos. Uno de esos reportajes se fue a un libro y luego ganó el Ortega y Gasset, que es el premio más importante del periodismo en español. Y qué curioso, y esos periodistas corridos en México. Y esos periodistas fueron corridos en México. Así es. Los corrieron en México. Ahora, abrieron su propia plataforma y es de las más leídas en el país. También hay que ver lo siguiente, la prensa como tal ha ido disminuyendo de una manera impresionante su influencia en el medio político, en el medio social. O sea, hace 40, 50 años se leía más, era más influyente la prensa mexicana o la prensa local incluso, que lo que es hoy. O sea, ya los jóvenes se enteran por las famosas redes sociales, pero las redes sociales no son periodismo, son comentarios al vuelo, son... Bueno, pero redes sociales sí generalizas, pero hay portales que sí están haciendo buen periodismo. No, o que a través de redes sociales periodismo su contenido, de impreso. ¿Cuántas gentes leen los periódicos? Es cuestión de ir al puesto de la esquina para preguntar, oiga, ¿cuántos periódicos? Ni siquiera hay necesidad de preguntar. Tú ves los alteros de periódicos que antes había y los que hay ahora, y es impresionante. Antes había alteros enormes de periódicos y hoy son unos montoncitos pequeños. Ahora, porque la gente no lee. A ver, pero ocurre la gente no se entera. ¿Ocurre lo mismo en la Ciudad de México, Alejandro? Totalmente. Porque si algo me gusta de la Ciudad de México es que cuando llegas encuentras estanquillos repletos de una cantidad enorme de revistas y periódicos. Si mal no recuerdo, hay 80 periódicos diarios en la Ciudad de México. Pues sí, digamos, podemos hablar de que en la Ciudad de México se dice que allá el periodismo sí es el cuarto poder. Sí, que todavía es difícil en provincia, algunos medios lo logran muy bien, otros es muy difícil hacerlo, sobre todo por las condiciones de poder de los gobernadores, incluso de los mismos periodistas. Pero el cuarto poder sigue funcionando en la lógica de que, aunque, me platican amigos, colegas que están en los medios, que los políticos siguen pidiendo que sus anuncios o que sus entrevistas salgan en la versión impresa porque sigue permeando en el círculo rojo. ¿Sí? Claro. Pero nadie los lee. Bueno, evidentemente, después del círculo rojo se difunde a los demás medios, que ahí es donde está el impacto, ¿no? Claro. Es decir, y es esta lógica donde el periodismo se está volviendo un periodismo de élites, ¿sí? Y de cierta forma los medios digitales han logrado traer la diversidad y la heterogeneidad de la comunicación, aunque eso podría ser un peligro, pero podría ser también una ventaja. Y yo, Alejandro, le comentaba a Mario y a Jorge que simpatizo con Andrés Manuel y simpatizo con la 4T y por lo que significa, más que nada contra la corrupción, que era el tema que nos empujó a votar. Mario me decía, es que no votaste por la 4T, votaste contra la corrupción, como votó la gran mayoría del pueblo mexicano. De la impunidad. De la impunidad. La gente votó porque estaba harta, literalmente hasta la madre del PRI, del gobierno, de la corrupción y todo eso. No a favor de la 4T, no por un modelo. Nada. Eso fue el que nos lo enseñaron ahora que llegó él. Sin embargo, en ese contexto empezó a caer de mi gracia, y lo digo con mucha honestidad, cuando vi que acercó a los que para mí eran los grandes enemigos del sistema. Sí. O sea, los intereses que representaba Televisa, TV Azteca, y de repente los veo juntos ya. El Partido Verde. El Partido Verde. ¿Cómo calificas esa relación, Alejandro? ¿Cómo entender esa relación?
Yo en este momento veo que desde lo político, como Morena es un partido que está en construcción, en verdad fue un movimiento político de un líder, por decirlo de cierta forma, carismático. Pensábamos que no religioso, aunque ahora ya no lo sabemos Oye, claramente. Y sin ideología, ¿eh? Con Sin una ideología, ideología. yo identifico una Centro especie izquierda. yo diría un PRI de izquierda, por ponerle en el una mejor de los ideología, casos. en el mejor de los casos, centro ¿Y, qué es izquierda. y el PRI jamás se distinguió por ser un partido de ideología. No, Muy o sea, similar como a este Y ahí viejo recibió PRI. su fuerza. Pero también ahí está su debilidad. En estos momentos Claro. Morena es un partido que está en construcción y que tiene muchas variantes. Es muy difícil poder entender cómo se mueve Morena más que la relación directa con el presidente. Es un reto que tiene el gobierno desde el punto de vista de la construcción de su programa de gobierno, pero también desde la construcción de su programa de medios. ¿Sí? ¿Cómo está manejando la dinámica de relación con el poder? Hasta ahorita hemos visto pocos casos de censura directa. También eso hay que señalarlo. Puede soltarse la lengua al presidente, Sí, pero pero no ha habido casos directos como pensemos en Peña Nieto, que no, desde sí. el Estado de México y Sí, ya sí, meses sí. después de haberse instalado, Hubo ya había un venganzas. aparato de control de despidos tremendo. Entonces, los hechos. Ahora, en Pero hechos, bueno, pero también actualmente se están dando una bola de despidos y de en los reacomodos medios públicos se está dando y en medios privados, ¿por qué? pero principalmente en Ajustes, medios ajustes. públicos. Sí. ¿A qué le atribuyes eso? Los Yo cambios en los el privados, presupuesto. en los privados digo eso, se quieren poner a modo y quieren simpatizar con el proyecto de Andrés Manuel y reconciliarse. Pero en los públicos, Yo pienso que son los cambios presupuestales lo que está sucediendo. Ajá. Evidentemente, cambios de direcciones. También es difícil hacer tantos cambios porque hay grupos sindicales que lo están permitiendo. Yo me iría solo a los hechos. He para- leído yo algunos contratos con medios, voy a hablar tema Coahuila, Torreón, y uno ahí se da cuenta de qué lado más caliguana y cómo se comportan los medios de comunicación y qué buscan, porque lo lees y dice, están contratando 1 hora de espacio en el radio, incluyen notas, reportajes, entrevistas. Entonces, básicamente, tú estás vendiendo tu línea editorial a cambio de una iguala mensual, que normalmente aquí están rondando para ese tipo de medios entre 200, 180 mil pesos mensuales, más o menos. Caramba. Entonces, Caramba. tú aquí lo que estás viendo es, básicamente, pues no me preocupa el periodismo, no me preocupa fijar postura, no me preocupa mi ideología, me preocupa que mi negocio siga adelante. Y se van a un corte y lo único que escuchamos es promoción Fuerte Coahuila gubernamental, es, ¿no? sí. Ahora, me preocupa mi negocio, pero no me preocupa el negocio del periódico, el negocio de la Claro, información. nada, La de calidad ninguna manera. informativa no me Pero preocupa. eso además, sería lo que se tendría llenan, que se llenan preocupar. las bolsas, porque se llenan las bolsas, y a los 2, 3 reporteros que tienes, pues quizás les pagas 2 pesos, es la realidad. Yo Entonces, diría 2 hechos solo. No se han investigado los asesinatos a periodistas en ese sexenio, se han detenido algunas personas. Y segundo, la petición que ha hecho el colectivo de medios libres por regular la publicidad oficial tampoco se ha hecho. Han sido concesiones que demuestran un gobierno que lo único que quiere en estos momentos, por lo que se ve, es tener ciertos cambios que le convengan a la situación, pero no beneficien al periodismo en general. ¿Por qué? Porque acuérdense que se fue a la Suprema Corte la queja de los medios libres, 80 medios de comunicación y periodistas que están pidiendo que se regule la publicidad oficial, y eso hasta la fecha Muy no válido, ha sucedido. cosa por muy supuesto. válido. Entonces, Ahora, en los hechos ahora, hay una cosa tampoco hay también señales claras. real positiva. Redujo las millonadas de dinero Eso que era también. prácticamente tirado a la basura Oye, en medios. y eso es causa de los despidos también. Pero también hay una cosa. ¿Cómo es posible que no haya habido ninguna consecuencia después del escandalazo del dinero que se repartía a algunos periodistas como López Dóriga? Eso O es sea, un buen sí, punto. claro. 250 millones de pesos No, le no, llegaron fue algo al que difundió público. Reforma. Sí, y la lista, Eso- sí, y la difundió Pero Reforma. fue algo muy extraño, Eso hay lo que podrías decirlo, poner como porque daño se patrimonial. difundió, pero de esos ataques se sabía casi todo menos Animal Político. Entonces ahí se contempla que Animal Político también fue un golpe indirecto a ellos, porque se habló de personajes y de Animal Político solo se habló como medio. Y salió de forma muy extraña, salió como solicitud, Pero- esa sí se soltó, pero, Alejandro, otras no. Se considera incluso una estrategia de ataque a algunos periodistas. Es cierto que se quitó y se puso. Pero ¿verdad? es Sí. indignante, Sí, Mario. claro. Es indignante saber claro. que se dio tanto dinero. Pero de una cantidad verdaderamente
Pablo Iriar, Inconcebible, a Pablo Iriar le daban inconcebible. Nadie lo millones lee, por nadie lo un lee. periódico que tiene muy poca audiencia. Ricardo Alemán. ¿Qué está pasando A ver, con 1 más 1, con la Alejandro, crónica en estos a ver, pero momentos? Alejandro, ¿cómo explicas que después de que ahora sí que se ventilaron y se ventanearon a estos grandes, porque son las grandes figuras del periodismo nacional, si se quiere ¿Pero mencionar de cuáles? alguna manera? Las que Ventanearon, las que salieron, las listas de los que salieron de estos periodistas, que sigan tan campantes y tan presentes en los medios. ¿Cómo? Yo creo que en cualquier otro país ya hubieran renunciado o los hubieran no, ya quitado. lo hubiera corrido. ¿Por qué? Pues ahí yo creo que es esa nueva Complicidades, relación. pues, ¿qué otra cosa? Un ejemplo que yo vi es cuando estaba a la mitad de la campaña, que el gobierno federal empezó a atacar a Anaya de forma indiscriminada al candidato del PAN, esa fue la señal del nacimiento de lo que hoy llaman el primor, la relación PRI-Morena, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí también los medios se aliaron y empezaron a decir, ok, va a ganar López Obrador, entonces, ¿sí?, empecemos a hacer movimientos. Es ese asunto donde se empiezan a dar cuenta que era inevitable su triunfo y empiezan a mostrar, ¿sí?, ese cambio en la dinámica. Es un asunto clientelista de muere el rey, vive el rey, y entonces en esa circunstancia yo lo consideré como un warning. Oigan, señores, miren, ustedes tienen mucha cola que les pisen, cuidado. Y de pasada le doy un golpecito a Animal Político. Y una destrucción infame contra Anaya. Pero Animal Infame. Político, ¿qué representa? ¿Qué es? ¿Qué influencia tiene? mucha. Lo tendrá, Sí. pero en un sector muy reducido de la población, de la opinión pública. No, y creo estamos que- hablando a ver. de la influencia nacional. Pues sí la tiene, ¿no? Yo creo que Animal Político ha logrado penetrar a nivel nacional. Bueno, no creo. Está la certeza. Acaba de salir la semana pasada un estudio de los medios nativos con más tráfico y Animal Político figura ahí. Y al final ellos son uno de los medios que últimamente han pugnado por el periodismo de investigación y que han publicado muchas cosas que han generado incidencia. Entonces, si tu información genera incidencia, la saques de donde la saques, quiere decir que tú ya tienes cierta relevancia, ¿no? Y es un ejemplo de un medio que ha demostrado ser profesional y tiene gente muy cercana a estos grandes grupos de medios, a estos grupos de poder, a Televisa, a la W. Digamos, es un ejemplo de un medio que Está tratando cierta de cambiar forma las cosas. está tratando de hacerlo, está demostrando profesionalismo, aunque tiene su agenda también. Y además, sí, claro, pero además un medio que no está ni en la prensa, ni en la televisión, ni en la radio. Lo que es tú un dices al medio comienzo. digital. Lo que tú dices, están marcando la pauta medios digitales. Hoy la tendencia se está yendo así. Ahora, pregunta, ¿los jóvenes leen? ¿Están leyendo los jóvenes? ¿Están informando o no están informando desde tu perspectiva? ¿Y qué recomendarías a los medios actualmente para poder realmente lograr una posición en el mercado sólida? Los jóvenes leen, pero a su modo, leen en plataformas digitales, leen en dispositivos, en ediciones impresas, en pantallas digitales, podemos decirle que son eso, leen escuchando videos de YouTube, ¿sí? Y leen poco de prensa y leen poco de libros. Me parece que son formas diferentes de informarse, ¿sí? Y es una tendencia Mira, que está creciendo. Pero sí, evidentemente, hay una penetración de un mercado específicamente anglosajón que está controlando la forma de pensar. Veamos el impacto que tienen películas como Avengers, que están cambiando la dinámica cultural. Hay personajes que creen que los personajes ahí son mitológicos cuando no lo son. Desde la parte cultural es importante tener cuidado en esa parte, esa penetración. No estoy hablando de la parte extranjera, estoy hablando no de los países, sino de los medios, Claro. ¿sí? Conglomerados de medios internacionales que tienen intereses propios. Eso es un punto. Bueno, ¿Tú consideras que pudiera regresar la influencia, el impacto que tenían los medios tradicionales a la actualidad, a la relación que hay o que pudiera haber entre público y medios, como lo hubo en el pasado? O sea, más lectores, más periódicos. Yo creo que sí, va a ser prácticamente todo digital. No se van a morir los medios tradicionales, van a tener Los de su papel, impacto. digamos. No se van a morir, van a seguir teniendo su impacto. Tal vez Pero- el nicho sea la investigación, ¿no? Yo creo que en la medida, porque ya la noticia como tal, tú ves una noticia ya desde hace tiempo es historia. Los medios
no tienen el poder del tiempo real ya, lo tiene el ciudadano con su teléfono, pero siguen teniendo el monopolio de las fuentes y dan el contexto, y eso es el valor agregado que pueden tener, además de la investigación. Aparte de la investigación, tienes toda la razón. Aparte hay que entender que también de los grandes 5 grupos mundiales de comunicación que marcan la pauta en el mundo, pues por lo menos 4 están en Estados Unidos. Exactamente. ¿No? Entonces, y los gigantes tecnológicos también hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los servidores están en Estados Unidos y ellos de cierta forma atienden a las necesidades del gobierno de Estados Unidos y de las leyes de Estados Unidos. Ahí hay otro tema a futuro para revisar. Pues qué interesante, Alejandro, pues muchas gracias por esta visita. La próxima que vienes, te vienes a platicar otra vez. Aquí estamos encantados de la audiencia lagunera. Eres lagunero tú. De aquí somos, claro que sí. Actualmente que habla ya medio cantadito. Sí, habla cantadito, claro. Ya tiene ciertos vicios chilangos, ¿no? Sí. Ya chamarra y toma café con leche, ¿no? Oye, Alejandro, estás actualmente como director del Ibero Radio. Así es. Eres doctor en comunicación y miembro del Sistema Nacional de Investigación. Así es, profesor de la Ibero, profesor de la Oye, UNAM por cierto, también. Alejandro, ¿qué te parece esto que se dio en lo que referí hace yo un momento, que después de la conferencia de López Obrador intervino la directora de Notimex, ¿se llama? Sí. San Juana Martínez. Que dicho sea de paso, es una periodista, una reportera muy buena, muy buena periodista. Profesional. Sí, es una periodista, podemos decirle polémica. Es una mujer que ha hecho trabajos de investigación muy importantes, pero a la vez también ha tocado fibras dentro de los mismos medios de comunicación. Oye, ¿y por qué? Para genera polémica. ¿Crees que es para esa bien? reacción? A mí me parece que sí, es para bien, pero quizás es un asunto donde ella conoce a muchos de los miembros de la prensa y podrían haber ahí rencillas internas. O sea, el ejemplo más claro es lo que pasó ahí en esa conferencia que te digo. Sí, no, y aparte... Lo mismo le pasó a Marín, cuando estaba en la conferencia de Carlos Slim, hace unos 2, 3 años, que estaban hablando ahí de unos asuntos vinculados con la 4T y con el aeropuerto, y Marín tomó el micrófono y todos se le fueron encima igual. Sí, no estoy comparando, pero digamos que estamos hablando de que por lo menos en las direcciones de los medios, tanto públicos como algunos privados, el caso de Julio Hernández López, hay periodistas ya. Y eso a mí me da cierto aliento. Antes habían empresarios había marqueteros. Genaro Villamil también ese es interesante. Aunque también puede pasar la otra cosa, el famoso principio de Peter, ¿no? O sea, de que eres muy buen periodista, pero a la hora que llegas a dirigir un medio, pues eres un desastre, ¿no? Puede ocurrir. Suceder. Pero esperemos, nos quedamos con esa premisa tuya, que la llegada de estos periodistas a puntos claves puede ayudar a hacer un mejor periodismo. Más crítico, más plural, más democrático. Ojalá que ese es el cambio de esta transformación de la que habla López Obrador, pero todo y no eso, se quede en la coyuntura política. Alejandro, todo eso depende de algo fundamental, la independencia económica de los medios. Mientras los medios sigan dependiendo de lo que les aporta el gobierno, van a seguir ligados al gobierno, a lo que diga el gobierno. Lo que pasa es que te fuiste a un tema mucho más profundo, porque eso tiene que ver con lectores y seguidores. Y lectores y seguidores exige gente preparada. Sí, da para un gente tema educada. Y temas que marquen la agenda y que generen una lealtad del yo le decía, usuario. Perdóname, acaba de ocurrir en Puerto Rico que tiran al gobernador porque hizo declaraciones xenófobas, groseras y abusivas. Sí. Dices tú, ¿de dónde sale esa gente a protestar contra algo que dijo un gobernador que no les gustó como lo dijo? De las redes sociales, una filtración de redes sociales. Pero en México, salvo lo que ocurrió con la Ibero, el movimiento Ibero de 132. Somos 132, no he vuelto a ver un movimiento social de esa característica. Porque Internet lo que tiene es que es un medio que está en un proceso, muy rápido lo digo. Internet ha demostrado ser eficiente en lo administrativo. ¿Sí? No hay ya bancos que no puedan depender de Internet. Gracias. Pero incluso en lo económico también, ¿sí? Y en lo social incluso, ¿no? La relación que se tiene con los teléfonos. El problema es en lo político y en lo mediático, que Internet todavía no se define como un medio que puede marcar la agenda. Es como una especie de válvula que se expande en ciertos contextos políticos de cada país. ¿Será porque no hay un control directos de Internet? Puede ser por su dinámica, que es un sistema donde no hay un centro definido y que evidentemente en algunos lugares salta la bomba, ¿no? Incluso el caso de la ley de Profeco, ¿no? Por ejemplo, y rompe con las redes, rompe el cerco mediático, se va a medios tradicionales. Lo importante es analizar, y creo que como investigadores nos toca hacerlo y como periodistas, en qué momento y en qué contextos Internet
ha cambiado la agenda y ha tumbado a presidentes como el caso de Túnez, por ejemplo, ¿sí? O el caso de la primavera árabe. ¿Y en qué casos no? ¿Por qué en Irán no sucedió? Perú también. Claro. ¿Y por qué, por ejemplo, un movimiento como el de la Ibero, el 132? Ahí sí, ¿por qué ahí sí sucedió? Sucedió, modificó la agenda política y después se aplacó. Pero fue un flor de un día, como luego dicen. En fin, mucho que platicar. ¿Vuelves a venir, Alejandro? Encantado de venir y saludarlos. Qué gusto tenerte acá. Todo un honor para mí. No, al contrario, el gusto ha sido nuestro. Alejandro. No te dejé hablar mucho, Gracias, Jorge, pero bueno, Víctor. pues tenemos que Gracias. un buen invitado. Me están otra vez mermando mi libertad de expresión, pero pues así es, ¿no? Es que estos jóvenes de ahora son unos payasos para el periodismo. Son así, son fifís. No quieren que les toque uno ni tantito de una Pues coma hay ni que nada. defenderse. Ah, Ya no. si no tenemos derecho a pensión, pues tengo que defender un rato, ¿no? Muy bien, ¿Redes Poder? ¿Dónde están? Redespoder.com y en redes sociales Redes Poder, Facebook, Muy bien, Twitter. gracias, Jorge Espejel. Una pausa, estamos de regreso más tarde.